Antes de empezar, síganme en Instagram, en la cual subiré vídeos cortos de terror, y en TikTok en el que voy a subir historias cortas. Les agradecería mucho. Gracias por ser mis suscriptores. Se supone que este tipo de cosas nunca deben ocurrir. Al menos no en este país y, desde luego, no en estos tiempos. Se supone que las donaciones de órganos son seguras y están reguladas, y errores como este no son normales. Al menos, eso espero. Soy lo bastante mayor para recordar una época en mi pequeño pueblo en la que ni siquiera teníamos un hospital, y ahora nuestro pequeño pueblo tiene una clínica completa e incluso un par de cirujanos. Antes, si pisabas un clavo oxidado, o tu tío tenía un accidente en las minas, o tu abuela se caía del porche, llamabas a un amigo y te llevaba en coche a Ibio a Berton o donde fuera que hubieran construido el hospital más nuevo y cercano, y esperabas no morir en el camino. Sin embargo, las enfermedades son distintas. Cuando la economía de un pequeño pueblo sobrevive gracias a la producción en lenta disminución de una de las minas de hierro más antiguas del estado, es común que muchos hombres se enfermen, y no siempre es algo que puedan simplemente llevarte al pueblo vecino para que lo arreglen. La silicosis, el envenenamiento por metales pesados y el cáncer de pulmón son nuestros vecinos aquí, cada uno con su propia parca que todos esperamos que llame a la puerta en algún momento. Yo era apenas un niño cuando me diagnosticaron la enfermedad. Mis padres la llamaban mi enfermedad, pero el Dr. Ig, del Ivy Presbyterian, la llamaban miocardiopatía restrictiva. Los músculos de mi corazón estaban demasiado rígidos, probablemente debido a la hemocromatosis, demasiado hierro en la sangre. Sin embargo, considerando todo, no me detuvo demasiado. Claro, nunca cumplí el sueño de mi padre de ir a jugar para el estado de Tennessee, pero aún así obtuve mi título. Y claro, tuve que pedirle a mi pareja del baile de graduación que bajara el ritmo unas cuantas veces para poder recuperar el aliento en la pista de baile, pero aún así finalmente aceptó casarse conmigo. Cuando me gradué, mi esposa y yo decidimos regresar a casa. Las cosas habían cambiado lo suficiente en nuestra ciudad como para que hubiera más opciones profesionales que trabajador de minas o cajero de tienda general. Terminé usando mi título para administrar una pequeña firma de contabilidad no muy lejos de la casa de mis padres, y cuando mi madre falleció en 1996, heredamos la casa de mi infancia. Me gustaría poder decir que mi vida fue una gran historia de éxito, pero eso no es realista. Al final, la mina cerró y la mitad de la ciudad perdió su fuente de ingresos. Los negocios cerraron, no mucha gente necesitaba gerentes de contabilidad por aquí y, de repente, yo también me quedé sin trabajo. En cambio, acepté un puesto como gerente de una ferretería local y, aunque el dinero era más escaso que antes, Henrietta y yo logramos sobrevivir. No ayudó que mi corazón estuviera empeorando. Cada año que pasaba se me hacía un poco más difícil subir las escaleras hasta nuestro dormitorio y cada año las visitas al médico se hacían más y más frecuentes. Martín, cariño, me gustaría que consideraras mudarte. Podrías ser mucho más feliz en un trabajo en otra ciudad y sería mucho más fácil conseguir atención médica cuando la necesites, me dijo Henrietta una mañana desde detrás de su café. Bajé la vista y la miré. No era la primera vez que manteníamos esa conversación. Tenía que admitir que ella había hecho muchos llamamientos convincentes, pero esto era fuera de casa. Todos y cada uno de los que conocemos está aquí, suspiré. Porque ellos están atrapados aquí, Martín. Tienen hipotecas que pagar, hijos que alimentar y trabajos con los que están contentos. Nosotros no tenemos nada de eso. Somos libres de irnos, de construir la vida que habíamos planeado. No era la primera vez que decía algo así, pero cada vez que lo escuchaba, mi rígido corazón se ablandaba un poco ante la idea. Ya veremos. El año que viene, quizá. 5 años después, en esa misma casa, falleció mi esposa. Cáncer de sangre. A veces, un lugar puede quitarte todo lo que tienes y encontrar la manera de quitarte más. Hace aproximadamente un año me resigné a dejar que mi cuerpo me abandonara, a dejar que mi débil corazón me estrangulara cuando quisiera. Un trasplante estaba casi descartado. Mis padres habían venido de fuera del estado y no había mucha gente muriendo cerca con sangre AB negativa. Decidí no hacerme el chequeo anual y el doctor Ig, que se había retirado parcialmente y vivía en mi ciudad natal, pero que todavía me ayudaba cuando era necesario, me llamó personalmente a mi trabajo para pedirme que lo reconsiderara. Había supervisado mi condición desde que era un niño y nos hicimos amigos a medida que envejecíamos. Martín, si no vienes, no puedo garantizarte que te quede mucho tiempo de vida. Tu corazón está bajo control, pero necesitas medicación y cuidados. Y si eso ya no es lo que quiero, vete. ¿Y si estoy listo para irme? Lo admito, había pasado por un momento oscuro en mi vida y yo estaba listo. Extrañaba a mi esposa y esperaba que estuviera esperándome. Martín, eso no es lo que Henrietta querría. Tú lo sabes tan bien como yo. Sus palabras me dolieron.
Tenía toda la razón, pero, por supuesto, yo no estaba preparada para oírlo. Colgué y volví a trabajar. La gente no iba a cortar su propia madera contrachapada. No fue hasta hace unos 6 meses que ocurrió un milagro, al menos un milagro para mí. Recibí la llamada telefónica a las 2:39 de la madrugada del 5 de julio. Apenas había logrado conciliar el sueño después de pasar la noche viendo a los niños del vecino hacer todo lo posible para encender fuegos artificiales bajo la lluvia torrencial. Respondí el teléfono medio aturdido. La voz del doctor Ill me saludó, sombría y emocionada a la vez, como si le avergonzara estar feliz por algo. Martín, tenemos noticias. Hubo un accidente en la ciudad. Un motociclista de otro estado. Estaba de paso esta noche y, bueno, la lluvia, está muerto de cerebro, Martín. Pero su corazón, estaría a tu altura. Tenía las botas puestas cuando dijo que el hombre tenía muerte cerebral. La clínica del pueblo era pequeña. Ya no era exactamente un simple consultorio médico, pero estaba lejos de ser un hospital completo. Sin embargo, tenían una morgue y una sala de cirugía, generalmente para extirpar amígdalas o apendicectomías. El doctor Ill me recibió en la puerta principal y tomó mi paraguas. Me explicó que no podían mantener el corazón viable por mucho tiempo y que no había forma de conseguir un helicóptero en medio de esta tormenta para llevarnos a una instalación mejor equipada, por lo que la cirugía tendría que ser esta noche, aquí. Le pregunté si podía agradecerle el hombre que me daría una segunda oportunidad. Me explicó nuevamente que el hombre tenía muerte cerebral, pero de todos modos era más un gesto simbólico para mí. Me llevó a la habitación donde yacía el cuerpo vacío del hombre. Era un hombre musculoso, de unos 50 años o así. Flaco. Un largo cabello castaño rojizo y canoso le colgaba de la cabeza, parcialmente cubierto de sangre seca. Su tez oscura, bronceada por años de exposición a los elementos, palidecía y amarillaba rápidamente, aparentemente ante mis propios ojos. Los tubos de respiración y una máscara de oxígeno oscurecían el rostro del hombre, pero pude distinguir una barba larga y trenzada. El hombre estaba cubierto de tatuajes. La piel desgarrada y ensangrentada me impedía ver los detalles, pero las marcas oscuras y descoloridas de su piel tejían un tapiz de arte, sin que yo pudiera reconocer ninguno de los símbolos o diseños. Solo había un tatuaje que permanecía intacto y sin daños, ubicado directamente en su antebrazo derecho. Era sorprendente. Una serpiente en espiral que devoraba su propia cola. Creo que se llama Ouroboros. Su cuerpo estaba destrozado. Miembros rotos que a esa altura no valían la pena enyesar, heridas sangrantes que habían sido vendadas al azar solo para mantener limpia la cama del hospital. Era triste mirarlo. Un hombre, técnicamente todavía vivo, pero que había sido abandonado por mi causa. Se llama Marcus Raine, me sobresaltó el doctor Ill con su interjección. Es de Dallas. Llamé a su contacto de emergencia, aparentemente su esposa, o ex esposa, o algo así. Ella dice que se fue de casa hace unos 6 meses, que no ha sido él mismo en un tiempo. Ya no queda mucha gente que lo eche de menos. Maldita sea, qué pena, le donaron un riñón el año pasado y apenas tuvo la oportunidad de probarlo, se rió el doctor Ill, hasta que le lancé una mirada de desaprobación. Se recompuso por un momento. Debió haberse conmovido por el gesto. Se registró como donante de órganos una semana después de su operación. Pásalo, ese tipo de cosas. Coloqué suavemente mi curtida mano sobre la de Marcus por un momento y susurré un silencioso gracias mientras el doctor Ill comenzaba a prepararse para la cirugía. Me desperté la noche siguiente. No había UCI en la clínica, así que el doctor Ill había llamado a algunos colegas para que vinieran y ayudaran a garantizar que mi posoperatorio transcurriera sin problemas. Poco a poco, fueron reduciendo mi medicación y, en pocos días, el doctor Ill me llevaba de vuelta a casa. Ahora recuerda dejar de tomar tu antigua medicación, porque interferirá en el éxito del trasplante, le reprendió. Y tómatelo con calma todo el tiempo que puedas. Deja que Damien o uno de los otros dependientes corten los tablones de madera de 2x4 en la tienda, y no levantes objetos pesados. El corazón de Marcus estaba sano, pero tenía unas pequeñas cicatrices que podrían ser un problema si no lo dejas descansar durante al menos unos meses. Le aseguré al doctor Ill que me cuidaría bien, pero en secreto, solo estaba entusiasmada por tener una segunda oportunidad de llevar una vida normal. Con el tiempo podía volver a hacer ejercicio, podría viajar e incluso podría practicar senderismo. El doctor Ill me dejó en casa, pero no sin antes advertirme una vez más sobre los síntomas que podría esperar en las semanas posteriores a la operación. Fiebre, fatiga, dolor en el pecho, todo se suponía que era completamente normal. Le recordé que esas eran cosas con las que había vivido toda mi vida y le agradecí nuevamente antes de que me ayudara a entrar en la casa. Pasó solo una semana o así hasta que me sentí lo suficientemente cómodo como para ponerme de pie nuevamente, y no mucho después de eso organicé una barbacoa para celebrar mi recuperación.
Invité a todo el vecindario y, por supuesto, a todo el equipo médico local, que había realizado una cirugía tan milagrosa. Compré una nueva parrilla en mi tienda y pasé todo el fin de semana haciendo tareas de jardinería y preparando mi casa para recibir invitados. El Dr. Hill fue uno de los últimos en llegar y me desaconsejó enérgicamente que hiciera más trabajo manual y me recordó que ni siquiera debía comer carne roja debido a mi presión arterial. Mientras le servía el plato, le ignoré y le dije que me sentía perfectamente bien y que solo tenía ganas de comer un bistec. Las primeras complicaciones empezaron aproximadamente un mes después de la operación. Había empezado a caminar como había planeado y nunca me había sentido tan descansado hasta una tarde. Apenas había comenzado mi primer tramo cuesta arriba cuando sentí un dolor agudo en el pecho. No era la típica opresión sorda a la que estaba acostumbrado toda mi vida, sino un pinchazo que me atacó por un momento antes de desaparecer. Llamé al doctor y una vez más y, a regañadientes, me recordó que, técnicamente, estaba jubilado y que, si iba a seguir ignorando su consejo médico, debería llamar a la clínica local. Eso me dolió un poco, pero, una vez más, no es que estuviera equivocado. Me registré en la clínica de nuestra ciudad y una joven doctora me recibió y me hizo sentar para mi cita. Le expliqué mi reciente dolor en el pecho y el consejo que me había dado la doctora y ella me explicó con paciencia que el dolor en el pecho era completamente normal después de la operación, incluso meses después del trasplante. Me instó a escuchar el consejo que me estaban dando y a tomarme todo el tiempo que pudiera para relajarme. ¿Cómo podía empezar a explicarle que había tenido que relajarme toda mi vida y que finalmente sentía que tenía la energía para vivir? Le di las gracias, pagué a regañadientes el copago de la visita y me dirigí a casa. Pasó menos de una semana hasta que la necesidad de volver a estar más activo finalmente venció a mi voluntad y comencé a caminar de nuevo. El dolor en el pecho volvía cada pocos días. Nunca duraba más de unos segundos o un minuto como máximo, y yo estaba perfectamente bien con una incomodidad momentánea. Después de todo, todavía tenía aliento en mis pulmones y energía de sobra. Este nuevo corazón apenas se estaba asentando, me dije a mí misma. Después de todo, estaba suministrando a un cuerpo completamente nuevo toda la energía que le habían robado durante toda su vida. Las varices aparecieron 2 meses después de la operación. No soy precisamente una jovencita, pero no me parecía normal que aparecieran tan pronto o tan de repente. Decidí que sería mejor evitar por completo la visita al médico. Saqué mi vieja computadora portátil del trabajo, encendí mi conexión a internet y busqué algo en Google por primera vez desde que el médico de mi esposa nos dijo que tenía mielodisplasia. Los resultados de la búsqueda indicaron lo que esperaba. Las venas varicosas pueden aparecer debido al estrés, el envejecimiento y la presión arterial alta. Eso tenía que ser. Mi nuevo corazón latía con una vitalidad y una fuerza a las que mi sistema circulatorio solo necesitaba tiempo para adaptarse. Me até las botas de montaña con entusiasmo y partí hacia mi siguiente viaje a la montaña. Recuerdo que pasé justo después de la roca saliente que se podía ver desde mi patio trasero, cuando debí de haberme desmayado. Me desperté en un hospital que no reconocí, rodeado de médicos que no conocía y conectado a equipos que nunca había visto antes. Me explicaron que me había desmayado en la ruta de senderismo y que unas horas más tarde me había encontrado un corredor local que me había ayudado. Me habían trasladado a un hospital de una ciudad más grande a un par de horas de distancia, ya que se determinó que la clínica local no podía evaluarme adecuadamente. Tenía quemaduras solares graves y estaba muy deshidratada, pero lo que más preocupaba a los médicos eran los resultados de la tomografía. Me mostraron algunos gráficos, algunos cuadros y, finalmente, las imágenes de mi escáner, y me costó mucho trabajo entender lo que estaba viendo. Los médicos me explicaron que lo que el Dr. Hill había interpretado inicialmente como tejido cicatricial en mi nuevo corazón era, de hecho, una forma agresiva de cáncer. Hemangiosarcoma, supusieron, un cáncer de los vasos sanguíneos que aparentemente no se había diagnosticado en Marcus antes de su muerte. Había hecho metástasis en mí y había comenzado a propagarse por mi sistema circulatorio. Los médicos me explicaron que los dolores en el pecho y las varices eran signos de alerta que podrían haberse detectado si me hubieran llevado antes a un centro competente. Me dieron unos 5 meses de vida y me enviaron de regreso a casa. El Dr. Hill parecía un poco presumido cuando me recogió en el hospital. ¿Sabes que trabajé aquí? Fue donde diagnosticé por primera vez tu problema cardíaco cuando eras un niño. Me encogí de hombros, sin entusiasmo para soportar su petulancia de viejo que decía te lo dije durante el viaje de 2 horas a casa. Dios mío, Martín, ¿por qué te cuesta tanto escucharme? Nunca has estado así. Nunca debiste haber empezado a hacer senderismo, no debiste haber vuelto a trabajar tan pronto y, desde luego, no deberías comer tanta carne roja. Los médicos que están allí me dijeron que, mientras te llevaban en silla de ruedas, vomitaste medio kilo de salchicha de cerdo. ¿Qué demonios te pasa? ¿Quién era él para regañarme de esa manera?
Puede que fuera 20 años mayor que yo, pero seguro que no era mi padre ni mi ministro. Diablos. Ya ni siquiera era mi médico. Le espeté. Si no hubiera ido a hacer senderismo en primer lugar, probablemente nunca hubieran encontrado el cáncer que tú no detectaste. El cáncer que pusiste en mi cuerpo, Peter. El viaje en coche de regreso a casa fue en un silencio aplastante. Mi ira hacia él bullía en mi interior y disfruté en silencio la sensación de mi sangre hirviendo, un lujo emocional que mi viejo corazón nunca podría haber permitido. Sentí una ira más intensa que la que había experimentado antes. Me dejó en casa y, mientras salía del coche, me dijo con desdén: si te escucho seguir actuando así, no estaré allí la próxima vez para recogerte. Iba a ignorarlo y comencé a caminar hacia adentro cuando escuché algo. Una voz pequeña y tranquila en el fondo de mi cabeza. Nadie puede hablarme así. Me quedé desconcertada por este repentino monólogo interior, pero instintivamente acepté. Me di la vuelta y corrí hacia el coche del doctor y... Estaba empezando a alejarse cuando llegué y golpeé furiosamente su ventanilla. Detuvo el coche, bajó la ventanilla y me miró como si estuviera loca mientras empezaba a preguntarme qué demonios estaba haciendo. Lo interrumpí rápidamente. ¿Quién diablos te crees que eres, Peter? Nadie puede hablarme así, nadie. Especialmente un cirujano retirado fracasado que ni siquiera puede identificar un tumor que crece en un corazón cuando lo ve. Seguiré haciendo lo que me dé la gana con el resto de mi vida, especialmente por corta que sea. Para ser honesto, Pete, hace mucho que no te necesito, así que no cuentes con que vuelva a necesitarte nunca más. Me tomó un segundo tranquilizarme. Mi cuerpo se quedó paralizado en respuesta a la ráfaga de furia que inesperadamente me había abandonado, lo suficiente para que él notara que mi arranque de ira apenas disimulaba el miedo que sentía. No eres tú mismo, Martín, me dijo. Entra y límpiate, por el amor de Dios. Pareces un vagabundo. Henrietta se avergonzaría si pudiera verte ahora. Peter se marchó sin decir palabra alguna y fue la última vez que él y yo hablamos. Me quedé mirando el camino de grava, incapaz de moverme desde mi perorata. No podía creer lo que había hecho. De un solo golpe, había garantizado personalmente que el único amigo que me quedaba estaría fuera de mi vida durante mis últimos meses. Cuando finalmente encontré el coraje para recuperar la compostura, caminé con dificultad hacia mi casa. Por primera vez en mucho tiempo, se cernía sobre mí como un padre decepcionante y me sentí débil y avergonzada, como en mi juventud. Esa noche me miré en el espejo, me miré detenidamente. Los médicos me explicaron que me había quemado mucho el sol, pero ahora podía verlo por mí misma. Mi piel se veía oscura y curtida, como si hubiera estado al aire libre durante semanas. Peter tenía razón, había dejado que mi rostro, que antes estaba bien afeitado, se volviera desaliñado y descuidado. Los pelos que habían comenzado a brotar de mi rostro estaban descuidados y erizados, a diferencia del cabello fino y prolijo al que estaba acostumbrada a afeitarme a diario. Las venas varicosas se extendían bajo mi piel, cada vez más oscuras y negras que cuando salí a caminar temprano esa mañana. También habían comenzado a extenderse más, ahora retorciéndose y formando espirales a lo largo de mis brazos, culminando en grupos que bañaban mi piel con una oscuridad moteada. No fue hasta que me miré el brazo derecho que noté un grupo de ellas agrupadas en una forma poco natural, más oscuras y ordenadas que el resto de mis venas. Claramente circulares y perfectamente ubicadas debajo de mi muñeca, la imagen de un tatuaje de Ouroboros marcado en un hombre muerto apareció en mi mente antes de que dejara de lado la ridiculez de la idea. Me afeité la cara, me di una ducha muy necesaria y me apliqué un poco de crema de aloe en la piel quemada, luego me quedé dormido sin descanso. A la mañana siguiente me desperté con un dolor en el pecho mucho más agudo que cualquier otro que hubiera sentido antes. Me tambaleé fuera de la cama, con el pecho palpitando y el sudor goteando de mi frente. Esto ciertamente no era normal. El cáncer debía estar volviéndose más rápido, la propagación más agresiva. Caminé con dificultad hasta el baño y descubrí, para mi desánimo, que las venas se habían vuelto más oscuras y más definidas en todo mi cuerpo, el grupo circular en mi brazo se parecía cada vez más a un tatuaje. Llené un vaso con agua del grifo y comencé a tomar las distintas recetas que me habían dado los médicos del Ivy Presbyterian. Mientras levantaba la mano para tragar las pastillas, una voz ronca me susurró una vez más en la cabeza. Mi propio monólogo interior adquirió una voz tangible para poder escucharlo. No tomes eso, me matarás. Me detuve un momento y miré las pastillas que tenía en la mano. Los médicos sabían que iba a morir de todos modos, ¿por qué debía confiar en que esas pastillas me iban a ayudar en lo más mínimo? Por supuesto que no lo harían, lo único que harían sería retrasar el cáncer y prolongar mi sufrimiento. Tiré las pastillas al inodoro y comencé a vestirme para mi día. El dolor en mi pecho había comenzado a disminuir cuando entré al estacionamiento de la ferretería, y cuando salí de mi camioneta una brisa fresca recorrió mi cabello y una sensación nostálgica recorrió mi sangre como un calor helado.
Cuando empecé mi turno, los adolescentes que trabajaban para mí coqueteaban detrás del mostrador, abastecían la máquina expendedora o ayudaban a los clientes madrugadores. Todos y cada uno de ellos se detenían a mirarme cuando entré. Sabía que había empezado a verme peor, pero cuando los niños con acné, aros en la nariz y pelo verde te miran como si fueras un bicho raro, empiezas a sentir que ya es suficiente. Les grité que volvieran a trabajar, y ellos se dieron la vuelta rápidamente para reanudar sus tareas. Era raro que perdiera los estribos con ellos y ellos sabían que debían escuchar. Mi turno avanzaba cada vez más lento. Sentía una opresión en el pecho durante todo el día, dolorido y adolorido, mientras las venas de mi cuerpo se retorcían y manchaban mi piel. Salí temprano del trabajo para ir a casa y descansar un poco, pero sabía que no me sería fácil conciliar el sueño. Cuando finalmente llegué a casa, podía sentir el corazón extraño en mi pecho golpeando contra mi caja torácica. No podía evitar sentir que el corazón de Marcus estaba bombeando cáncer por todo mi cuerpo con todo el esfuerzo que podía reunir. La imagen de una esponja mohosa siendo exprimida dentro de un balde me vino a la mente. Como la cabeza me daba vueltas, me desvestí a toda prisa y, al quitarme los vaqueros, se me cayó la cartera del bolsillo. En la parte superior sobresalía una tarjeta de donante de órganos en perfecto estado que no recordaba haber puesto allí. El terrible dolor que se abría paso por mi cuerpo me obligó a posponer la investigación hasta la mañana siguiente y me dirigí a mi habitación. Me desplomé en la cama bañado en sudor frío y la pequeña y molesta voz en mi cabeza me susurró una vez más. Duerme, Martín. Estaremos bien por la mañana. Durante los 3 meses siguientes, mi cuerpo se convirtió en un extraño para mí. Las venas oscuras que al principio parecían rayas tenues y serpenteantes ahora se extendían por mi piel formando patrones intrincados y angulares. No solo crecían, sino que se grababan, profundas y deliberadas, en formas que parecían casi intencionadas. Mi brazo tenía la marca más clara. Un ouroboros perfecto, enroscado y sin roturas, las venas negras eran tan gruesas que se elevaban bajo mi piel como cuerdas que se tensaban contra una superficie tensa. Mi piel se había endurecido, como si la hubieran estirado demasiado y luego la hubieran dejado secar. No solo tenía una textura correosa, sino que era antinatural. Ya ni siquiera parecía piel. Los cambios no se detuvieron. Mi barba, antes rala y canosa, volvió a crecer salvaje y áspera, su profundo tono castaño rojizo se tragó las canas. La línea del cabello, que había retrocedido hacía tiempo, parecía avanzar, con mechones de ese mismo castaño rojizo desconocido abriéndose paso a través del negro plateado. Dejé de mirarme en el espejo por completo. Eso solo hizo que me sintiera más extraña en mi propia piel. Y luego vinieron los dolores del crecimiento. Todo empezó con un dolor agudo y profundo que me atravesaba los brazos y las piernas en mitad de la noche. Pensé que podían ser las articulaciones o algún efecto secundario de mi cuerpo debilitado, pero luego me di cuenta de mi ropa. Las camisetas me apretaban en el pecho y los vaqueros me subían por los tobillos. Al principio, me dije que se trataba de una hinchazón o de una retención de líquidos o, literalmente, cualquier cosa menos la verdad obvia. Cuando finalmente me medí, ya había crecido casi 7 centímetros. Mis extremidades se estiraban como si mis huesos se estuvieran separando, lenta y deliberadamente. Mis articulaciones me dolían constantemente, mi cuerpo luchaba por seguir el ritmo implacable de un corazón que no era el mío. Mi columna se encorvó, las vértebras sobresalían de mi espalda mucho más de lo que deberían. Pero nada comparado con el dolor en mi pecho. Era más que presión o tensión, era movimiento. Podía sentirlo, algo que se adentraba más en mí, serpenteando por mis órganos, envolviéndose alrededor de mis costillas, anclándose a mis huesos. El dolor llegaba en oleadas, agudo y abrasador, dejándome sin aliento. Una noche, fue tan terrible que me despertó de un sueño sin sueños. Me levanté tambaleándome de la cama, agarrándome el pecho, y me vi en el espejo. Tenía las costillas agitadas y la piel tan estirada que podía ver una leve ondulación de movimiento debajo de ella. Me llevé la mano al pecho. Por un momento horrible, juré que lo sentí. El corazón se movía, se reposicionaba como un ser vivo que buscaba un mejor agarre. Me doblé por la mitad, con arcadas, y en medio del dolor, escuché la voz otra vez. Relájate. Deja que suceda. Ahora era más fuerte, más claro. No era solo un susurro en el fondo de mi mente, sino algo tangible, algo que estaba allí. No era mi voz y, con toda seguridad, no estaba bajo mi control. La idea imposible y terrible de que Marcus estaba creciendo dentro de mí me había estado rondando la cabeza durante un tiempo. Cada día me resultaba más difícil rechazar ese pensamiento y, en cambio, poco a poco lo fui aceptando como una verdad absoluta. De alguna manera, él seguía vivo dentro de mí. La idea me perseguía, me corroía cada vez que tenía un momento de tranquilidad. No era solo la voz, el susurro grave que me instaba a ceder a mis instintos más oscuros, sino las sensaciones, los impulsos.
Pequeñas cosas al principio, fáciles de descartar. Luego estaban los recuerdos. Destellos de imágenes que no me pertenecían, cielos desérticos que se extendían hasta el infinito, el aguijón del viento en mi rostro. Vi destellos de bosques en llamas, interminables hileras de árboles que parecían retorcerse en las llamas. Una noche, me sorprendí tarareando una melodía que no reconocía, una especie de canto fúnebre country que me resultaba tan extraño como las venas que se retorcían bajo mi piel. ¿Cuánto de mí seguía siendo yo? ¿Cuánto había sido sobrescrito? Intenté racionalizarlo. Tal vez fuera el estrés o la medicación. Tal vez fuera mi propio cuerpo tratando de adaptarse al trasplante, mi cerebro reconstruyendo fragmentos de identidad para dar sentido a los cambios. Pero cuanto más intentaba explicarlo, menos sentido tenía. La voz se hacía más fuerte cuando me resistía. Cuando iba a coger mis pastillas, me silbaba, con insistencia y dureza: no te las tomes. Me matarán. A mí. No tú. No era solo la voz. Mi cuerpo se resistía. Las pastillas se sentían extrañas en mi mano, sus bordes afilados contra mi palma. Mi garganta se cerró cuando tragué, como si me estuviera atragantando con algo demasiado grande. Cuando finalmente me obligué a tragarlas, me sentí mal durante horas, con náuseas y debilidad, bañada por la vergüenza, como si hubiera hecho algo malo. Y, sin embargo, cuando me saltaba una dosis, recuperaba las fuerzas. Sentía las piernas firmes y el pulso fuerte. Me miraba en el espejo y veía los cambios. Músculos que nunca había tenido, un rubor repugnante en las mejillas. Pero no era mi fuerza. No era mi color. Déjalo pasar, me susurraba la voz en esos raros momentos en que dejaba que mi mirada se posara en el espejo. Es lo que eres ahora. ¿Lo era? ¿Era así como era yo? ¿O simplemente me estaba convirtiendo en otra persona? Empecé a evitar a la gente. Los adolescentes de la ferretería habían empezado a mirarme de otra manera y sus conversaciones se entrecortaban cuando yo entraba en la habitación. Sorprendí a la señora Delaney, mi vecina desde hacía 30 años, mirándome a través de la ventana de su cocina, con el rostro pálido y demacrado. No le había dicho ni una palabra, pero se estremeció cuando nuestras miradas se cruzaron. El doctor Hill se había dado cuenta antes que nadie. La última vez que hablamos, cuando me llevaba a casa en coche desde el hospital, me miró con una extraña mezcla de lástima y miedo. No eres tú mismo, Martín, me había dicho. Y tenía razón. Estaba perdiendo partes de mí, poco a poco, todos los días. La forma en que caminaba, la forma en que hablaba, la forma en que pensaba, todo estaba cambiando, inclinándose hacia algo que no reconocía. Quería luchar contra ello. Quería creer que podía detenerlo. Pero cada vez que lo intentaba, la voz estaba allí, susurrando, persuadiéndome, recordándome la verdad que no quería afrontar. Lo que fuera que crecía dentro de mí no era un cuerpo extraño, era parte de mí. Necesitaba respuestas. El mes pasado, desesperada por encontrar algo que tuviera sentido, contraté a un investigador privado para que investigara la vida de Marcus. Su presencia en internet era escasa y las pocas fotos que logré encontrar de él no coincidían con las del hombre que había visto en la cama del hospital. Aún así, reuní todo lo que pude y se lo envié, junto con una parte de mis ahorros. 2 semanas después, el investigador me envió un expediente. Marcus Raine no era un motociclista veterano. No era miembro de una pandilla. No era ninguna de las cosas que había asumido por su apariencia esa noche en la clínica. Era un hombre tranquilo, un burócrata en una compañía de seguros. Un hombre de familia. Había estado en las últimas etapas de una insuficiencia renal cuando milagrosamente apareció un donante compatible AB negativo. El donante había sido encontrado arrastrado por un río cercano, casi ahogado y con muerte cerebral, con una tarjeta de donante de órganos en su billetera. El trasplante fue inmediato. Rutinario, decía el expediente. Sin nada destacable. Pero lo que siguió no fue así. Las notas del investigador eran escasas, pero condenatorias. La esposa de Marcus afirmó que él empezó a cambiar después de la cirugía, cosas pequeñas al principio. Nuevos hábitos. Nuevas preferencias. Un nuevo temperamento. Comenzó a tomar decisiones imprudentes, abandonando la tranquila estabilidad de su vida. Una minivan cambiada por una motocicleta. Tatuajes que parecieron aparecer de la noche a la mañana. Y luego la violencia. Cuando su esposa presentó la orden de alejamiento, Marcus estaba irreconocible, no solo en sus acciones, sino también en su apariencia. El archivo incluía fotos de sus tatuajes. Eran detallados, angulares, casi artísticos en su precisión, pero al observarlos más de cerca, me equivoqué. No eran tatuajes en absoluto. Eran venas oscuras y moteadas que se enraizaban bajo su piel. Y coincidían con las que ahora crecían en mi propia piel, vena por vena, línea por línea. Me quedé mirando las fotos durante horas, intentando encontrarle sentido, intentando sentir algo que no fuera miedo. Hay algo creciendo dentro de mí, y no es Marcus.
He dejado de luchar contra ello. Creo que ya no puedo más. Mi cuerpo no es mío. Mi reflejo no es mío. Incluso mis pensamientos me parecen extraños. Día a día, siento que se va extendiendo. Mi piel se estira para adaptarse a los cambios, mis músculos se retuercen para adaptarse a mi cuerpo en crecimiento. Debajo de mi pelo, espeso y castaño rojizo, siento que se forman protuberancias óseas, duras y afiladas, que presionan contra mi cráneo. Si alguien encuentra mi cuerpo, por favor, no doy mi consentimiento para que se donen mis órganos. Sigo sacando la estúpida tarjeta de mi cartera, pero cada vez que salgo de casa, aparece una nueva en mi bolsillo de todos modos. Publicar esto en internet parece ser la única manera de difundir esta advertencia lo antes posible. El diablo está creciendo en mí, lo sé. Nunca he tenido miedo de morir. Siempre ha estado en el horizonte para mí y sé que estaré con mi Henrietta. Solo espero que todavía me reconozca.